Celestial, por permitirnos nuevamente de encontrarnos por medio de esta pantallita, porque el Espíritu Santo el día de hoy me ha tomado nuevamente como un instrumento para impartir esta palabra que puso en mi corazón a tu vida. Así que abre tu corazón en este instante, en este momento, para recibir esta palabra de mucha edificación y de mucha enseñanza. Amén. Que sea la gloria y la honra siempre para nuestro Padre Celestial, que es Él el que me da la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento de su palabra. Vengo con el tema que dice lo siguiente: aprender a dar buen testimonio. Aprender a dar buen testimonio. Estamos viviendo tiempos tan difíciles en el Evangelio, donde literalmente no se está viendo la diferencia hoy en día entre el cristiano y entre el impío, entre el cristiano y el inconverso, entre el evangélico y las personas que están en el mundo. Y es importante que hoy en día nosotros podamos entender lo que es dar testimonio, y que cada vez que nosotros nos dirigamos o vayamos a un lugar puedan ver el reflejo de Cristo en nosotros, que nosotros podamos dar buen testimonio y podamos estar reflejando la luz de Cristo en nosotros. Literalmente estamos viviendo tiempos donde hoy en día no se está viendo la diferencia, y no estoy hablando nada más por la vestimenta, no estoy hablando por la parte de la ropa, por la parte de que hoy en día muchas personas no se le ve la imagen del cristiano o de cristiano porque no usa la falda, porque no usa la corbata, sino porque literalmente el testimonio o los frutos no son de la luz, sino son de las tinieblas todavía, como que estuvieran en el mundo, como que si todavía tuvieran la vieja persona. Y es importante que nosotros aprendamos que nosotros nos vamos a ganar a nuestra familia, nos vamos a ganar a nuestros familiares, amistades. No va a ser por las muchas palabrerías que no sabemos de la palabra, que no va a ser por los muchos textos bíblicos que le digamos, sino por el testimonio que le reflejemos a Cristo. Es importante que nosotros también podamos darle una palabra, le podamos leer las escrituras. Es maravilloso que esas personas que viven a nuestro alrededor, esa familia, esas amistades puedan ver que nosotros vamos a la iglesia, que nosotros oramos, que nosotros estamos buscando de Dios, pero que también lo reflejemos. Porque la mayor forma que ellos podrán venir a Cristo es cuando ven el cambio en ti y cuando ven el cambio en mí. Cuando literalmente ellos puedan ver la nueva persona, el nuevo hombre o la nueva mujer, que por ejemplo ese hombre era un mujeriego y ven un hombre cambiado, esa mujer era una loca y ven esa mujer cambiada, era una mujer agresiva, una mujer altanera, una mujer problemática, y puedan ver el cambio y digan: wow, ella era así, él era así, esta persona era tal persona, pero hoy yo puedo ver en ella, en él, una persona nueva. De esa es la manera que nosotros podemos hoy en día ganarnos las almas, ganarnos nuestros familiares, nuestras amistades, o a cualquier ser humano que el Señor nos ponga en nuestro camino, para que vean a Cristo en nosotros. Y me llamaba mucho la atención esto cuando el Señor puso en mi corazón, porque literalmente nosotros somos los responsables como hijos de Dios, como cristianos, como evangélicos, como podamos nombrarnos hoy en día, de ganarnos un alma, de ganarnos a una persona con el testimonio, la responsabilidad tan grande como siervos de Dios o como sierva de Dios que tenemos en nosotros, poder reflejar a Cristo. Es muy importante lo que literalmente hoy en día no se está viendo evidencia en el cristiano, en la cristiana. Hoy en día no se están viendo frutos, no se están viendo testimonio, pero sí se están viendo quizás la mejor corbata, la mejor falda y la mejor forma de expresar, de gritar que yo soy hija de Dios, que yo soy hijo de Dios, pero no se está viendo la luz de Cristo en esa hermana, en ese hermano. Es importante que hoy nos sentemos a autoanalizar la importancia de dar testimonio, que Cristo se vea en nosotros, que Cristo se pueda reflejar en nosotros, para nosotros poder ganarle ventaja al enemigo y hacerle entender que esa amiga, que ese amigo
va a llegar a los caminos de Dios, porque va a querer del mismo Dios que tú y yo tenemos y que nos ha transformado a nosotros y que también podrá transformarla a ella o a él. Y me llamaba la atención cómo hay una conversación entre Nicodemo y Jesús, cómo este hombre sube, busca y procura a Jesús, una persona que era judío, una persona que era un fariseo, una persona que era un principal de los fariseos. Esta persona era del Sanedrín, sabía palabra, sabía escritura, pero le hace entender Jesús algo que Jesús tenía que él no tenía. ¿Y qué era lo que tenía Jesús? Que Jesús había Jesús siendo Dios hecho carne, nos hace entender lo que es poner el ejemplo, lo que es vivir lo que él hablaba. Y es una de las cosas que me llama la atención de Jesús, que Jesús todo lo que hablaba lo vivía, lo practicaba él primero, lo reflejaba para que pudieran los demás ver lo que él tenía. Y una de las cosas que me llama la atención de Jesús es que le demuestra que aún él, siendo Dios hecho carne, él se bautizó y él había nacido de nuevo porque estaba lleno del Espíritu Santo. Vemos aquí una persona de los principales de los fariseos, una persona con buena posición, sabía las escrituras, pero esta persona literalmente, la palabra nos muestra que lo que Jesús tenía, él no lo tenía, que todavía no había nacido de nuevo. Y estamos viviendo tiempos como el de Nicodemo, personas que saben las escrituras, personas que tienen buena reputación dentro del ministerio, dentro de la iglesia, gente que tiene buena posición dentro de la iglesia, pero todavía no han nacido de nuevo, todavía no reflejan a Cristo en su vida, todavía no saben lo que es vivir en el Espíritu, que el Espíritu viva sobre ellos. Y es por eso que hoy vemos personas muy posicionadas dentro de un ministerio, gente que literalmente vemos que tienen dones, tienen reputaciones, pero no tienen la evidencia de que Cristo está en ellos. ¿Por qué? Porque no tienen buen testimonio, no tienen buenos frutos, porque son personas que no han nacido en el Espíritu. Y quiero leer rápidamente esto que dice en Juan capítulo 3, donde Nicodemo le hace una pregunta a Jesús y Jesús le respondió. Dice lo siguiente: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo, puede acaso entrarse por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, de la carne es. Y Jesús les hace entender en ese momento que el que no es nacido del Espíritu y sobre las aguas no podrá entrar al reino de los cielos. Una de las cosas que me llama la atención que Jesús está hablando esto, pero Jesús lo está viviendo, porque Jesús, siendo Dios hecho él nació del Espíritu, el Espíritu estaba sobre él, el Espíritu Santo estaba sobre él, por eso es que él todo lo hacía en el Espíritu, y él fue bautizado en las aguas. Y le hace entender esto muy claro a esta persona. Necesitamos entender lo que es dar testimonio, cómo yo puedo ser luz para el mundo, cómo yo puedo dar buen testimonio, cómo yo puedo ser diferente a como yo llegué en Cristo, cuando yo haya nacido de nuevo, cuando yo soy nueva criatura. Por eso es que la palabra nos dice en 2 de Corintios capítulo 4 verso 17 lo siguiente: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Es nueva criatura. En esta versión dice, es una nueva creación. La vieja ha pasado y ha llegado ya lo nuevo. Y esto es importantísimo porque aquí Pablo está diciendo, el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva persona, ha nacido de nuevo. Lo peor que podemos nosotros hoy en día experimentar, personas que están en Cristo, tienen años en el Evangelio, pero todavía no se le ve la evidencia que son nueva criatura, que hayan nacido de nuevo.
y personas que literalmente tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es que yo puedo ver personas de años, personas que pueden tener la Biblia debajo, que tú lo puedes ver con una corbata, que tú los puedes ver con una falda bien representable, con un vestido representable, pero todavía no han nacido del Espíritu, todavía no han nacido de nuevo? Si yo soy de Cristo, yo tengo que evidenciar a Cristo en mí a través de los frutos, a través del testimonio que yo esté dando. Entonces dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, es algo nuevo creado. Por eso es que vemos personas que literalmente tú ves, esa persona consumía, esa persona se drogaba, una persona adicta a tantas cosas del mundo, una persona que robaba, era un narcotraficante, era una lesbiana, era un gay, y lo vemos tan transformado y limpio porque son personas que nacieron de nuevo, o sea, son una nueva creación de lo que Dios hizo. Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, somos nueva criatura. El problema hoy en día es que hay muchas personas que están en Cristo, pero no se le está viendo la evidencia, no se le está viendo la luz, no se le está viendo el cambio, no se le está viendo el reflejo. Hay personas que todavía siguen hablando igual, siguen todavía comportándose con las mismas acciones, siguen con los mismos hábitos, siguen todavía robando, siguen todavía maldiciendo a su mamá, a su papá, pero tienen una Biblia en la mano, todavía tienen las malas mañas o los malos hábitos que cuando antes llegaran a Cristo. Entonces ahí es donde uno dice, ¿dónde está Cristo en esa persona? Entonces, ¿por qué resalto esto? No porque estamos hablando de perfección, no porque estamos señalando o trayendo juicio o condenando, sino que necesitamos evidenciar a Cristo en medio de este mundo y que vean a Cristo en nosotros y podamos ser luz para este mundo y podamos nosotros transmitir un buen testimonio para poder traer a las demás personas, para que el que ahorita esté atado, cautivado en las drogas, en el levianismo, en cualquier mundo donde nosotros venimos, esas personas también deseen en cualquier momento que su vida sea transformada como la de nosotros. Entonces, hoy en día no se está viendo evidencia en el cristiano, no se está viendo diferencia entre el cristiano y el impío, entre el cristiano y el inconverso, porque el cristiano hoy en día se está comportando de la misma manera que el mismo inconverso. Y autoanalizaba y venía a mi memoria cómo hay personas que literalmente no son cristianos, no son cristianas, pero a veces como que reflejan más luz que los mismos que estamos dentro de los caminos de Dios. ¿Cómo es posible que hoy en día vemos personas que están en los caminos de Dios, hombres que vienen a Cristo, dicen que son cristianos, estoy buscando de Dios, pero todavía tienen males comportamientos hacia su mujer, le pegan, la golpea? No estoy inventando, he visto esto, lo he podido ver con mis propios ojos, lo he podido presenciar, y es difícil de poder contar esto porque no es ni queriendo juzgar ni señalar, pero necesitamos nosotros hoy en día dar testimonio, porque nosotros somos lo que nos vamos a encargar de poder transmitir de lo que cargamos, de lo que Dios ha hecho y está haciendo en nosotros, para que muchos anhelen lo que Dios ha hecho en nuestra vida, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. ¿Cómo es posible que hay hombres todavía que se la pasan chateando con mujeres que no son su esposa, tienen a Cristo, van a la iglesia, están buscando y se dan golpe de pecho que ellos son los que son dentro de la iglesia, pero le escriben a mujeres, fastidian a mujeres, están ahí coqueteándole a mujeres cuando tienen a Cristo? Entonces son personas que todavía no han nacido de nuevo, no han tenido un encuentro con Cristo. ¿Por qué? Porque ahí en la Biblia vemos a millones de hombres imperfectos, que Dios no busca a nadie imperfecto, pero que cuando tenían un encuentro con Dios, totalmente estos hombres cambiaban. Vemos a un Moisés que era un hombre que mató a una persona,
Dios agarró una persona imperfecta para tener un encuentro con Él en la zarza, pero me llama la atención algo, es que esta persona más nunca mató a nadie. ¿Por qué? Porque Él tuvo un encuentro con Dios. Cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, literalmente, nosotros vamos a ser transformados al punto que nosotros no vamos a ser perfectos, pero sí vamos nosotros a querer agradar a Dios. Y cuando queremos agradar a Dios, nos queremos totalmente apartar del pecado y aborrecemos lo que Dios aborrece. Entonces no estamos llamando a ser los cristianos o las cristianas hoy en día a que sean perfectos, no es lo que estoy diciendo. Lo que yo quiero es que nosotros podamos entender, dar buen testimonio, porque muchas veces, y me incluyo, muchas veces no estamos dando el buen testimonio hacia las demás personas, no estamos reflejando a Cristo a las demás personas para que se enamoren de ese Cristo tuyo y mío, para que ellos también puedan venir a Cristo de la misma manera que Cristo nos ha limpiado y nos ha redimido. Una de las cosas que me doy cuenta aquí, que dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. El que tiene un encuentro con Cristo, y por eso vemos a un Saulo teniendo un encuentro con el mismo Cristo y siendo un hombre que perseguía a la iglesia, que mataba, que no le importaba perseguir a la iglesia, al punto que fue transformado y más nunca fue Saulo, sino fue Pablo. Hasta el nombre se le fue transformado porque fue una nueva criatura. ¿Dónde está la transformación hoy en día de nosotros como hijas o como hijos de Dios? ¿Dónde está el buen testimonio, el reflejo de Cristo en nosotros? ¿Dónde está hoy en día lo que nosotros cargamos de parte de Dios dentro de nosotros para nosotros transmitirlo a la humanidad? No se está viendo evidencia, no se está viendo la diferencia, no se está viendo literalmente la transformación en nosotros. Y es por eso que literalmente el enemigo nos está ganando ventaja para que muchas personas no vengan a Cristo. Y con esto no estoy, como quien dice, aplaudiendo a muchas personas que dicen, no, mira cómo se comportan los cristianos, por eso es que yo no quiero ser cristiano. No, porque literalmente cuando uno quiere ir hacia Dios y quiere que Dios haga algo en nuestra vida, uno tampoco va a agarrarse de eso porque los demás son los demás, porque a la final nosotros vamos a ser salvos por individual y cuando yo quiero que Dios haga algo en mi vida, yo pongo la mirada en Cristo. Pero quiero dejar claro que muchas veces, mayormente, el enemigo nos está ganando ventaja de no dar buen testimonios en nuestra familia, en nuestra generación, porque hay personas que están naciendo de nuevo, o sea, no están teniendo un encuentro con Cristo, porque la Biblia nos enseña de muchas mujeres y muchos hombres que tuvieron un encuentro con Cristo y fueron transformados. Sus vidas cambiaron por completo. Dejaron atrás el homicidio, que era el que mataba, la fornicación, el adulterio, dejaron todo lo que literalmente un día fueron para tener a Cristo y reflexionar sus vidas a un cambio totalmente para hacer luz para el mundo. No somos perfectos, pero sí podemos dejar que Dios trabaje todos los días en nosotros para nosotros aborrecer lo que Dios aborrece. No puede ser que hoy en día el cristiano hoy en día se comporte peor que un inconverso. Yo he tenido cerca amigos que me han respetado más que personas de hombres que tienen Biblia y tienen sus esposas. No, eso no puede ser posible. Se supone que hay hombres, hay mujeres que dicen, yo soy cristiana, yo soy evangélica, pero ¿dónde está la evidencia de tu testimonio? ¿Dónde está? No se trata de cómo te vistes, no se trata nada más de eso, se trata es de la luz que se te refleje de Cristo en ti. Entonces, dice la palabra, voy a buscarlo aquí en esta Timoteo, primera de Timoteo capítulo 4, verso 15. Dice Pablo a Timoteo, y fue como un consejo que le dio a Timoteo, y me llamó mucho la atención. Te lo voy a leer en la Reina Valera
y en la traducción eh, actual. Sé diligente en estos asuntos, entrégate de lleno a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tus enseñanzas. Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Esto está muy fuerte porque Pablo le está diciendo a Timoteo, mira, primero le dice y le hace entender ser diligente en todos estos asuntos, en lo que él estaba haciendo para Dios. Después le dice, entrégate de lleno a ellos, a lo que él tenía en cargo. Y después le hace entender, de modo que todos puedan ver lo que estás haciendo, de lo que estás progresando, ¿ok? Después le dice, ten cuidado de tu conducta y de tus enseñanzas. O sea, ten cuidado de tu conducta, de cómo te comporta y que cómo enseña, de lo que vas a hablar, de lo que vas a decir, y no de una conducta fingida, porque hay muchas personas con una Biblia dentro de una iglesia buscando a Dios, pero fingiendo una personalidad que no tienen, porque todavía no han nacido de nuevo. Entonces yo veo aquí que él está diciendo, ten cuidado de tu conducta, que la conducta que cuando tú vayas al supermercado, ante el vecino, ante la vecina, se pueda ver, que lo que tú enseñas lo puedas reflejar, que cuando tú hables, la gente que te crea lo que estás hablando, porque literalmente lo estés viviendo. Entonces estamos viviendo tiempo donde gente está dándose golpe de pecho, Dios, 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 pero no se le refleja a Dios en nada, porque si es un hombre, todavía le pega a la mujer, todavía está ahí agarrando la mujer que no es de él, chateando con mujeres que no son. O si es una mujer, todavía le coquetea a los hombres, todavía tiene la manera de buscar cosas que no son de ella, todavía roba, todavía esto, todavía lo otro. Entonces, no estamos hablando de perfección, estamos hablando que Dios se vea en nosotros para dar buen testimonio, que era lo que le estaba exigiendo Pablo a Timoteo, y le está dando un consejo como padre espiritual y como ese líder que era hacia Timoteo. Entonces le dice, sé diligente en estos asuntos. Te lo voy a leer en la Reina Valera rápidamente. Sí, en la Reina Valera dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía en la imposición de las manos del presbítero. Ahí le está diciendo, o sea, no descuides lo que cargas de parte de Dios. Es un don, lo que Dios te ha dado, lo que Dios ha puesto en ti. Gente descuidando lo que Dios le ha dado y lo que Dios le ha depositado. Entonces, ahí él le dice, ¿sabes qué, Timoteo? No descuides el depósito, el don que tú cargas de parte de Dios. Después le dice, ocúpate en estas cosas, que se ocuparan las cosas de Dios. Necesitamos ocuparnos más en lo que Dios nos ha puesto a hacer para Él. Entonces dice lo siguiente, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. ¿Para qué? Para que tu aprovechamiento de lo que estás haciendo de parte de Dios sea manifestado a todas las personas. O sea, cuando yo busco las cosas de Dios y Dios está trabajando conmigo, yo voy a tener que manifestarlo, pero va a tener que haber evidencia de eso. No nada más que yo me pare aquí a hablarte o a predicarte, tiene que haber evidencia de lo que te estoy hablando. En mí se tiene que ver testimonio, porque si no, ¿de qué sirve? Estoy prácticamente engañándome yo misma. ¿Por qué? Porque a la final yo tengo que reflejar a Dios, no nada más con muchas palabrerías, sino con buena conducta. Entonces dice la palabra aquí, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Para muchas personas, nosotros necesitamos comprender esto. Nosotros muchas veces queremos ganarnos a nuestra familia, queremos ganarnos a fulanito de tal, queremos ganarnos a no sé quién, a mi amiga, a mi amigo, pero muchas veces no estamos dando buen testimonio, no estamos reflejando la luz hacia esas familias, y es por eso que el enemigo nos está ganando ventaja. Una de las cosas que Pablo le dice, ¿sabes? Que Timoteo, ten cuidado de ti mismo, no le dice ten cuidado de las tinieblas, ten cuidado del diablo, le dice de ti mismo, porque es que el peor enemigo de nosotros somos nosotros mismos, porque nosotros somos los que abrimos puertas al enemigo, no el diablo. Adán y Eva, Eva fue la que abrió la puerta, ella fue la que decidió agarrar el pecado.
No fue la serpiente que le dijo, abre la boca y cómete. No, ella fue la que decidió en ese momento hacer lo que la serpiente le estaba exigiendo. Y hay gente que está abriéndole puertas al enemigo y dice, no, porque es que yo sé que Dios me dice, que Dios me esto, que Dios lo otro, pero literalmente no se quieren alejar del pecado, no quieren dejar de estar escribiéndole a esas mujeres, no quieren de estar pegándole a la mujer, no quieren de estar siendo irresponsables con sus hijos, pero tienen la Biblia debajo del brazo, pero todavía me doy golpe de pecho porque soy la más ungida o soy el más ungido de parte de Dios, porque Dios tiene un plan conmigo y Dios me dijo que yo voy a ser la profeta, el evangelista, pero todavía no se ve que he nacido de nuevo. Necesitamos entender lo que es un buen testimonio para ganarnos a esas personas, a esos familiares y a esas personas que queremos que lleguen a Cristo y esas personas vean la luz del Espíritu de Dios sobre nosotros para que ellos vean que ellos también pueden ser limpiados, restaurados y santificados como Dios lo ha hecho en nuestra vida. Pablo le deja muy claro allí a Timoteo, le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es como Jesús le hace entender en ese momento a Nicodemo, ¿sabes qué? El que no es nacido de agua y en el Espíritu, pues no podrá ir al cielo, no podrá ver el reino de los cielos. Cuando Jesús le está diciendo esto, porque el mismo Dios hecho carne ya lo estaba viviendo, ya lo había experimentado, ya había sido lleno de la presencia del Espíritu Santo y lo que reflejaba al mundo era luz, lo que reflejaba al mundo era testimonio. Entonces necesitamos entender el día de hoy la importancia de dar buen testimonio para poder ver a nuestra familia llegando a Cristo, poder ver a nuestros familiares llegando a Cristo. Necesitamos entender lo que dice Pablo en 2 Corintios, capítulo 3, verso 2. Y esto me tocó mucho mi corazón porque la importancia de lo que dice Pablo aquí. Y dice lo siguiente en el verso 2. Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos. Una de las cosas que vemos aquí que Pablo le está diciendo a los de Corinto, que ellos mismos eran carta para ellos. Y dice, conocida, dice lo siguiente aquí. Ustedes mismos son nuestra carta y escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. Es decir, que nosotros somos una carta abierta para las demás personas y de lo que nosotros reflejemos es que ellos van a conocer lo que realmente, lo que literalmente nosotros podamos darle de testimonio para que puedan conocer a Dios. ¿Por qué vemos tantas personas hoy en día decepcionadas de Dios? Porque vemos tantas personas que literalmente se sienten decepcionados y decepcionados de Dios. Porque literalmente han sido muchas personas que se han encargado de ser una carta abierta para el mundo al punto que las personas no ven ahí a Dios. Lo ven todo, lo menos que ven es a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona es cristiano, esa persona es cristiano y no es que estoy criticando, no es que estoy señalando, porque yo misma soy una hija de Dios y me considero una persona que no soy perfecta, pero sí quiero hacer entender que nosotros necesitamos ser luz para el mundo y dar buen testimonio y levantarnos, y lo digo con todo el celo de la palabra, con el celo de que deberíamos comportarnos y reflejar a Cristo, reflejar los frutos que Dios está trabajando en nosotros y hacerle entender a las personas que Dios sí rompe cadena, que Dios sí cambia, que Dios sí transforma, que Dios sí tiene el poder de hacerlo con ellos como lo han hecho con nosotros. Pero ¿qué tipo de testimonio estaremos dando hoy en día? Qué fuerte sería que, y me voy a poner de ejemplo yo, qué fuerte sería es que yo me levante aquí a darme el golpe de pecho, decir soy la más ungida, soy la hija de Dios, pero resulta que detrás de cámara, supuestamente donde nadie me está viendo, todavía le coqueteo a los hombres, todavía le escribo, le chateo, todavía intento de llamar la atención a los hombres. O sea, que estoy reflejándole a los hombres que no son cristianos. Literalmente van a decir, ¿y dónde está Dios? Porque todavía existen hombres que son de una sola mujer.
Me van a decir la mujer, ay, imagínate dónde estás. Sí, todavía hay hombres que respetan. Yo tengo amigos que respetan y que no son cristianos. Gente que respeta, gente que te demuestra lo que es la lealtad. Como también hay mujeres que todavía son mujeres íntegras. Entonces nosotros necesitamos levantarnos como siervas o como siervos de Dios a dar buen testimonio. Que el día de mañana tal persona que tú conociste, que estuvo en la droga, que estuvo en la prostitución, que estuvo en el alcohol, que estuvo en ese mundo, tú puedas decir, sabes que esa persona yo me la gané porque esa persona vio algo en mí que quería. Y como quería lo que yo cargaba de parte de Dios, esa persona pudo venir a Cristo. Pero qué difícil es que esa persona vea a ese hermano o a esa hermana y diga, ¿sabes qué? Esa persona me escribe, pero tiene su esposa y va a la iglesia. ¿Qué le estás reflejando? Entonces, esto fue lo que el Señor puso en mi corazón y lo escribía con tanto celo y con tanto, de verdad, celo en la palabra porque no se está viendo la diferencia entre el inconverso y el cristiano hoy en día. No se está viendo la diferencia porque hoy en día hay mujeres que se hacen respetar más que la cristiana. Y hay hombres que se dan más respetar inconversos que los mismos cristianos porque no tienen frutos, porque no han nacido del Espíritu. Que podamos el día de hoy levantarnos en libertad y decir, ¿sabes qué? Si hubiera una cámara que escondía y me estuvieran grabando, yo no tuviera temor de que me vieran porque lo que soy en mi casa, en el oculto, también soy en el público, delante de los ojos de Dios y delante del pueblo y delante de todo el mundo, porque soy una sola persona. Pero qué difícil es que tengamos temor, que nos vean por una pantallita, por una camarita, al escondido, porque no somos lo mismo lo que somos supuestamente en la iglesia, que podamos ser una sola cara y que podamos ser luz para el mundo como Jesús nos los quiso decir y nos los dejó claro, que nosotros somos la luz y la sal del mundo. Necesitamos reflejar a Cristo, mis hermanas. Necesitamos levantarnos a dar buen testimonio, a buscar, como le dijo Pablo a Timoteo, a que podamos ser salvos nosotros, pero también buscar y procurar hacer salvo a la demás persona. Que lo que hablemos y lo que estemos dando de palabra nosotros podamos reflejarlo con testimonio. Y antes de terminar, me voy a ir rápido para culminar en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo, que fue lo que te leí anteriormente, 4, verso 15. Sé diligente en estos asuntos. Entrégate de llenos a ellos, de modo que todos puedan ver que estás progresando. Ten cuidado de tu conducta y de tus enseñanzas. Tenemos que tener cuidado de nuestra conducta y de lo que hablamos. O sea, reflejemos lo que hablamos. Y dice, ten cuidado de tus enseñanzas, persevera en ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Te salvarás a ti con lo que tu conducta, con tu buen testimonio, con la buena obediencia, con las cosas que estás haciendo para Dios, pero también a los que te rodean. Por eso es que vemos muchas personas que hoy en día no se ganan ni un alma porque las personas no están viendo nada de evidencia en ello que Cristo está en ello. Necesitamos entender lo que dice la palabra, por sus frutos se conoceréis. Necesitamos dar frutos. Necesitamos hacerle entender al mundo que el Evangelio no es esclavitud, sino que el Evangelio es libertad, porque cuando llegamos en Cristo somos nueva criatura y nos quitan, nos rompen, nos desechan esa vieja persona, que la que era gritona, que la que era malcriada, la que era le gustaba fumar, la que le gustaba tener uno u otro, ya no es, sino que es una nueva persona que Cristo creó. Dios te bendiga, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento. Y recordemos que la palabra de Dios no nada más se escucha, la palabra de Dios se pone en práctica. Vamos a tener errores, sí, pero necesitamos aprender de nuestros errores para comportarnos y decirle al Señor, no puedo vivir todo el tiempo en el mismo error, porque ya no se trata de Satanás, se trata de que yo misma no quiero cambiar, de que yo mismo no quiero cambiar. Yo necesito, Señor,
que tú me ayudes a tener dominio propio, a cambiar y que tú te reflejes en mí para yo ser luz para el mundo y que cada vez que me vean a mí te puedan ver a ti para que se enamoren de tu presencia. Bendiciones.